Ella le dio su sangre ultra rara para salvarle la vida y su único deseo era permanecer anónima. Pero el millonario usó todo su poder para encontrarla, sin saber que al hacerlo la estaba exponiendo directamente al monstruo del que ella llevaba 2 años huyendo. Hola mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor era lo primero que la golpeaba, una mezcla acre de antiséptico y el metálico y vago aroma del miedo estancado. Luego, el sonido. El pitido rítmico y agudo de las máquinas que puntuaban el silencio tenso de la unidad de cuidados intensivos. Carmen Sosa apretó la pequeña bola de goma espuma que tenía en la palma de la mano, un acto rítmico que acompasaba el flujo de su propia sangre saliendo de su vena hacia el tubo de plástico transparente. Solo había parado en el Hospital La Paz, en el norte de Madrid, porque el caos en la entrada era imposible de ignorar. Había visto el helicóptero destrozado en las noticias de una pantalla gigante en la Plaza de Castilla. Una bola de metal humeante que había caído sobre el helipuerto del hospital. Ahora, horas después, una enfermera con el rostro marcado por el cansancio y la urgencia la miraba como si fuera una aparición. Tienes el fenotipo Bombay, ¿verdad? El O. Eres literalmente la única en toda la base de datos de la Comunidad de Madrid, le había dicho la mujer sin aliento, agarrando su brazo con una fuerza que sorprendía. Eres la única oportunidad que tiene. Carmen no vio el rostro del hombre. No le importaba. Solo vio la urgencia, la desesperada necesidad de salvar una vida que se escapaba, y ella, que vivía cada día tratando de no dejar rastro, de ser invisible, estaba haciendo irónicamente el acto más rastreable de su vida, donar el componente más raro de su ser. Horas más tarde, el sonido de la cerradura de su pequeño apartamento en el barrio de Dindonsin. Lavapiés resonó con 3 golpes secos y metálicos. Giró la llave principal, luego el cerrojo superior y finalmente la cadena. Era un ritual que marcaba la frontera entre el mundo exterior, lleno de peligros desconocidos, y el santuario precario que había construido. El apartamento era pequeño, apenas una cocina-salón y un dormitorio, pero era suyo y, lo más importante, nadie sabía que estaba allí. Se frotó el brazo, donde el pinchazo de la aguja empezaba a formar un pequeño hematoma. Su teléfono, desechable, un modelo antiguo que solo servía para llamadas y mensajes básicos, vibró sobre la mesa de la cocina. Un escalofrío le recorrió la espalda, una reacción pavloviana al zumbido del aparato. Lo ignoró, conteniendo la respiración, como si el simple hecho de mirarlo pudiera invocar al fantasma que la perseguía. En la pequeña televisión colgada en la esquina, un presentador de noticias con un traje impecable interrumpió la programación habitual. Tenemos noticias de última hora desde el Hospital La Paz. El multimillonario Gabriel Herrera, CEO de Herrera Innovatec, ha despertado tras su milagrosa operación. Carmen se detuvo, con la taza de té a medio camino de sus labios. Fuentes cercanas al magnate, continuó el presentador, afirman que el señor Herrera tiene una única misión: encontrar a la mujer anónima que salvó su vida. La taza resbaló de sus dedos, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas, pero Carmen no se movió. El té caliente le salpicó los pies, pero ella solo podía mirar la pantalla, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Ser encontrada era lo último que necesitaba. Ser encontrada era, literalmente, una sentencia de muerte. El anonimato no era una preferencia para Carmen Sosa. Era un mecanismo de supervivencia. Hacía 2 años que había huido de Santander, dejando atrás todo lo que conocía, después de que Sergio, su exnovio, transformara su ruptura en una obsesión aterradora.
Sergio no era un hombre violento en el sentido físico, tradicional, era peor. Era un analista de datos, un hombre que entendía los sistemas, las huellas digitales que dejamos, la facilidad con la que se puede manipular la realidad digital. Primero fueron los mensajes, luego los correos electrónicos desde cuentas falsas, luego las veces que casualmente aparecía donde ella estaba. Cuando obtuvo una orden de alejamiento, él la respetó, técnicamente. Pero entonces sus cuentas bancarias empezaron a tener problemas. Su nuevo contrato de alquiler fue cancelado misteriosamente y sus amigas recibieron correos electrónicos anónimos con fotos suyas manipuladas. Él le estaba demostrando que podía controlarla sin estar cerca, que podía borrarla del sistema, o peor aún, hacerla visible solo para él. Así que Carmen desapareció a la antigua usanza. Se mudó a Madrid. Consiguió un trabajo de baja cualificación pagado en efectivo al principio. Alquiló un apartamento a nombre de una compañera y empezó a usar teléfonos desechables, pagando todo con tarjetas prepagadas. Vivía en una constante niebla de paranoia, mirando por encima del hombro, evitando las cámaras de seguridad, construyendo una vida tan pequeña y gris que nadie, especialmente un hombre obsesionado con el control, se molestaría en buscarla. Y ahora Gabriel Herrera, el hombre más poderoso de España, el titán de la tecnología cuya cara estaba en todas las portadas, estaba movilizando todos sus recursos para encontrarla. El teléfono desechable sobre la mesa vibró de nuevo. Esta vez, la pantalla se iluminó brevemente. Número oculto. El corazón de Carmen se detuvo. Podía ser él. Podía ser Sergio. El pánico le subió por la garganta, un sabor a cobre y hielo. Sabía que Sergio, metódico como era, monitoreaba las noticias. Un hombre poderoso buscando a una donante anónima con un tipo de sangre increíblemente raro. Era el tipo de rompecabezas que Sergio adoraría resolver. Era un rastro de migas de pan digital que llevaba directamente a la única cosa que él creía que le pertenecía. Carmen cogió el teléfono, sus manos temblaban tan violentamente que casi lo deja caer. Contestó, pero no dijo nada. Oyó solo el silencio de una línea abierta, una estática que parecía respirar. Luego, tras lo que pareció una eternidad, un suave clic. Había colgado. Era una prueba. Estaba comprobando si el número seguía activo. La campaña de Gabriel Herrera aún no había mostrado su rostro, pero ya había activado al depredador que acechaba en las sombras de su vida. Su mundo, el que había construido con tanto esfuerzo, estaba en el Grano Singular, una cafetería de especialidad en el corazón del barrio de Malasaña. Era un local pequeño, con paredes de ladrillo visto, muebles de madera reciclada y un aroma embriagador a café tostado y cardamomo. Era el tipo de lugar cult que atraía a estudiantes, artistas y turistas, pero para Carmen era un refugio. Trabajaba como barista, un trabajo que requería precisión y concentración, un ritual que calmaba su mente hipervigilante. El ruido de la máquina de espresso, el vapor siseante, la concentración necesaria para crear un latte art perfecto, todo ello la anclaba al presente. Sus compañeros eran amables pero no entrometidos, y la paga, aunque modesta, era suficiente. Ese día, sin embargo, el refugio se sentía frágil. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, su cuerpo se tensaba. El televisor del fondo, normalmente silenciado y mostrando vídeos musicales independientes, estaba ahora sintonizado en un canal de noticias. La historia de Gabriel Herrera se repetía cada hora, y aunque su nombre no se mencionaba, la descripción de la donante misteriosa se hacía más detallada. Fuentes del hospital confirman que la mujer tiene el raro fenotipo Bombay, 1 entre 1.000.000, decía un reportero. Carmen casi quema la leche. La mañana se arrastró con una tensión insoportable. Cada cliente que pagaba con tarjeta,
cada persona que la miraba fijamente un segundo de más se sentía como una amenaza. A mediodía, la cafetería estaba abarrotada. Carmen trabajaba en la caja registradora con la cabeza gacha, deseando ser invisible, cuando una presencia bloqueó la luz del mostrador. Era un silencio repentino en medio del bullicio, como si el aire se hubiera espesado. Levantó la vista lentamente y se encontró mirando no a un cliente, sino a dos hombres con trajes oscuros e impecables que flanqueaban a un tercero. El tercer hombre era inconfundible, aunque parecía más pálido y delgado que en las fotos de las revistas de negocios. Gabriel Herrera, el hombre que debería estar en una suite de hospital de lujo, estaba de pie frente a ella, en su pequeña cafetería de Malasaña. La conversación a su alrededor se apagó. El único sonido era el goteo de la cafetera. Los ojos de él eran intensos, de un gris acero que parecían analizarla capa por capa, despojándola de la invisibilidad que tanto le costaba mantener. El tiempo pareció detenerse. Los clientes murmuraban, algunos levantaban sus teléfonos, disimuladamente, pero Gabriel Herrera no parecía notarlo. Su atención estaba fija únicamente en Carmen, cuyo rostro había perdido todo color. En su mano sostenía algo pequeño que brillaba bajo las luces del local. Lo levantó lentamente. Era una pulsera sencilla, una fina cadena de plata con un único dije, una pequeña hoja de olivo, el único objeto de valor que conservaba de su vida anterior. Debía habérsele caído en el hospital, en el caos, en la prisa por salir de allí antes de que nadie pudiera hacerle preguntas. «Creo que esto le pertenece», dijo él. Su voz era grave, más débil de lo que ella esperaba, pero con un filo de autoridad que no dejaba lugar a dudas. Era una afirmación, no una pregunta. Carmen sintió que el suelo se abría, la misma sensación de la noche anterior, pero multiplicada por 1000. Estaba expuesta. El hombre más buscado de España la había encontrado, y la había encontrado en su santuario. Carmen tragó saliva. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. Miró la pulsera y luego a sus ojos grises y penetrantes. Su instinto de supervivencia, afinado por 2 años de huida, gritaba: negar, desaparecer, correr. «Lo siento, señor», dijo, su voz sorprendentemente firme, aunque por dentro temblaba. «Se equivoca de persona. Nunca he visto esa pulsera». Los ojos de Gabriel se entrecerraron ligeramente. No estaba acostumbrado a que le contradijeran, y menos aún a que le mintieran. Una leve sonrisa, más una mueca de impaciencia que de humor, apareció en sus labios. «Entiendo. Prefiere la discreción. Yo también, normalmente». Hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas, quien discretamente mostró a Inés, la jefa de Carmen, una placa. Inés palideció y asintió, indicando a los demás clientes que el café cerraría temporalmente. En menos de 1 minuto, el grano singular estaba vacío, excepto por ella, Gabriel y sus 2 sombras. El silencio ahora era pesado, opresivo. «No quiero asustarla», continuó Gabriel, acercándose un paso más al mostrador. «Pero usted y yo sabemos que esa pulsera es suya. Estaba en el suelo de la sala de donación, justo donde usted estuvo sentada durante 4 horas, mientras su sangre entraba en mis venas». «No sé de qué me habla», repitió Carmen, aferrándose a la negación como a un salvavidas. «Soy barista, hago café, no salvo a multimillonarios». El pánico la estaba volviendo imprudente. Su tono era más afilado de lo que pretendía. «Si eso es todo, tengo que volver a Shinmas trabajar». Gabriel la observó durante un largo momento, su mirada recorriendo su rostro, la tensión en sus hombros, el ligero temblor de sus manos que intentaba ocultar bajo el mostrador. Era observador. Era la habilidad que lo había convertido en quien era. «Mire», dijo, suavizando ligeramente su tono, aunque la impaciencia seguía allí, vibrando bajo la superficie. «Me ha salvado la vida.
Mi equipo tardó menos de 6 horas en encontrarla usando el registro de donantes del hospital y los datos de seguridad. Su negativa es admirable pero inútil. No estoy aquí para exponerla, estoy aquí para agradecerle. Sacó una cartera de su chaqueta y deslizó un talonario sobre el mostrador. Ponga el precio, una casa, una nueva vida, lo que sea. Su vida acaba de cambiar, señorita Sosa. El sonido de su propio nombre, dicho en voz alta por él, fue como una bofetada. Hacía tanto tiempo que nadie lo usaba con tanta autoridad, pero la vista del talonario, la fría transacción de su acto desesperado, encendió algo en ella que no era miedo, era ira. «Guarde su dinero», espetó empujando el talonario hacia él. «No quiero su dinero, no quiero su gratitud, y ciertamente no quiero que mi vida cambie». La intensidad de su propia voz la sorprendió. Gabriel pareció desconcertado por primera vez. Claramente esperaba lágrimas, o gratitud, o codicia. No esperaba rechazo. «No entiendo», dijo él, frunciendo el ceño. «¿Qué es lo que quiere entonces?» Carmen respiró hondo, reuniendo cada gramo de valor que le quedaba. «Quiero que se vaya, quiero que detenga esta cacería mediática, quiero que borre mi nombre de sus archivos, quiero que me deje en paz». El silencio que siguió fue denso. Gabriel Herrera estudió a la mujer frente a él. No era lo que esperaba. No había nada en ella que pidiera ser rescatada, sino todo lo contrario. Había una fiereza desesperada en sus ojos, la de un animal acorralado. Vio el miedo, pero también vio una voluntad de hierro. «No puedo hacer eso», dijo finalmente con total honestidad. «Salvaste mi vida. El mundo lo sabe. No puedo simplemente borrarlo». Carmen sintió que las lágrimas de frustración le quemaban los ojos. «No entiende el peligro en el que me ha puesto», exclamó, golpeando el mostrador con el puño. «Su gratitud es un foco de atención y hay gente en las sombras que se siente atraída por la luz. Gente que me está buscando». La crudeza de su pánico finalmente pareció hacer mella en él. La palabra peligro y buscando cambiaron la atmósfera. Su postura pasó de la de un benefactor impaciente a la de un estratega calculador. «¿Quién la está buscando?», preguntó, su voz bajando a un tono protector y demandante. Carmen se mordió el labio, dándose cuenta de su error. Había revelado demasiado. No podía confiar en este hombre, no más que en Sergio. Ambos eran hombres poderosos, acostumbrados a tomar lo que querían, solo que usaban métodos diferentes. «Eso no es asunto suyo», dijo, recuperando la compostura. «Solo le pido una. Goza. Si de verdad está agradecido, detenga la búsqueda pública. Anuncie que ha encontrado a la donante, que ella desea anonimato y que la historia ha terminado. Si hace eso, si lo jura, entonces quizás podamos hablar. Pero si no lo hace, si veo mi cara en la televisión esta noche, desapareceré. Y esta vez ni siquiera usted podrá encontrarme». Fue un farol, pero uno lanzado con la fuerza de la desesperación absoluta. Gabriela sostuvo la mirada, evaluando la amenaza. Vio que no bromeaba. La mujer que había donado su sangre sin pedir nada a cambio estaba dispuesta a destruir su vida para proteger su anonimato. Asintió lentamente. «De acuerdo», dijo. «Haré la llamada. Detendré a la prensa. A cambio, me dará una hora de su tiempo. Esta noche, sin dinero, solo una conversación». Carmen dudó. Era una trampa, lo sabía, pero era la única salida que tenía. La prensa no se detendría sin una orden directa de él. «De acuerdo», susurró. «Una hora». Gabriel Herrera asintió, satisfecho. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, sus guardaespaldas moviéndose con él al unísono. Se detuvo en el umbral y la miró por encima del hombro. «Mi chofer la recogerá a las 8. Esté lista». No era una petición. Salió y la luz del sol pareció volver a entrar en la cafetería.
aunque el aire seguía cargado con la electricidad de su presencia. Esa noche, mientras Carmen esperaba frente a su edificio, vio un sedán oscuro aparcado en la esquina opuesta, uno que no era el coche de Gabriel. Había estado allí durante una hora. Él había detenido a la prensa, pero había mentido. No había detenido la vigilancia. Había puesto sus propios hombres para seguirla. Al otro lado de la calle, oculto en las sombras de un callejón, Sergio bajó la cámara de su teléfono. Había seguido la cobertura mediática, había reducido la búsqueda a los hospitales de Madrid y había estado vigilando las cafeterías cercanas. Ahora tenía una foto clara. Carmen Sosa entrando en el coche de lujo de Gabriel Herrera. El síntoma multimillonario no la había expuesto. La había llevado directamente a él. El viaje en el sedán de lujo fue un estudio en silencio y tensión. El coche se deslizaba por las calles de Madrid con un sigilo que a Carmen le pareció antinatural. Un fantasma de metal y cuero que la aislaba del mundo ruidoso y caótico que conocía. El interior olía a cuero caro y a un leve toque de la colonia de Gabriel. Un aroma limpio y afilado que contrastaba fuertemente con el olor a café y miedo de su propia vida. Él estaba sentado frente a ella, no a su lado, en la configuración de limusina del vehículo, y la observaba con esa misma intensidad calculadora de la cafetería. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a ser simplemente observada. La ira por el coche aparcado en su calle, la mentira de su promesa, burbujeaba por encima de su miedo. «Me mentiste», dijo, su voz resonando sorprendentemente alta en el habitáculo insonorizado. «Dijiste que detendrías la búsqueda, que me dejarías en paz. Tienes un hombre vigilando mi edificio. Lo vi antes de que llegaras». Gabriel ni siquiera parpadeó. No había en él ni rastro de culpa, solo la certeza de quien cree que sus acciones son la única conclusión lógica. «No te mentí. Detuve a la prensa. Borré tu nombre de los informes internos del hospital. Eres un fantasma, pero no soy idiota. Mencionaste peligro. Mencionaste a gente que te estaba buscando. No iba a dejar a la mujer que me salvó la vida sola y desprotegida. Es una precaución lógica». Carmen sintió una oleada de frustración tan intensa que le hizo apretar los puños. «No es lógico, es control. ¿No entiendes que ese coche en la esquina, ese hombre observando, es exactamente el tipo de atención que atrae el peligro del que estoy huyendo? Estás pintando una diana en mi espalda». Llegaron a la Torre Herrera, el monolito de cristal y acero que dominaba el distrito financiero de la Castellana. Era el cuartel general de Herrera y Novatech. El ascensor privado subió los 40 pisos en un silencio vertiginoso, abriéndose directamente a su ático. Si su coche era una burbuja de lujo, esto era una catedral de poder. Era un espacio de 2 niveles, con paredes enteras de cristal que ofrecían una vista de 180 grados de Madrid. Las luces de la ciudad extendiéndose bajo ellos como una alfombra de diamantes caídos. Los muebles eran mínimos, angulosos, caros y fríos. No había ni una foto personal, ni un libro fuera de lugar. Era la prisión dorada en su máxima expresión, un lugar diseñado para impresionar y aislar. Carmen se sintió diminuta, expuesta bajo las luces halógenas y la mirada de la ciudad. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Tu oficina o tu casa?». Gabriel se sirvió un vaso de agua, ignorando la barra de licores de aspecto carísimo. «Ambas. Y por ahora es el único lugar donde podemos hablar sin ser observados». Le ofreció un vaso a ella, pero Carmen negó con la cabeza. No quería aceptar nada de él. «Exigiste una hora», dijo ella, manteniéndose de pie en medio de la vasta sala. «La tienes. Ahora cumple tu parte. Retira a tus hombres». Gabriel dejó el vaso con un golpe seco sobre la encimera de mármol. La paciencia no era su virtud. «Dime a quién temes», ordenó.
su voz volviendo a ser la del CEO. Dime su nombre. Sergio, ¿es él quien te busca? Puedo hacer una llamada, puedo asignarle un equipo legal. Puedo hacer que su vida sea tan complicada que no tenga tiempo de pensar en ti. Puedo hacerlo desaparecer del mapa digital. El terror que sintió Carmen ante esa oferta fue más frío y profundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era el mismo método de Sergio, pero a una escala 1.000 millones de veces mayor. Retrocedió un paso, horrorizada. No entiendes nada, ¿verdad?, susurró. No quiero que lo manejes. No quiero que uses tu poder para aplastarlo. Eso no me libera. Solo cambia al controlador. No quiero cambiar un controlador por otro. Sus palabras parecieron golpearlo físicamente. Lo había acusado de ser igual que el monstruo del que huía, y la verdad de la acusación flotó entre ellos, innegable. Él la miró, la frustración luchando contra una nueva e incómoda comprensión. Estaba acostumbrado a que el dinero y el poder fueran la respuesta a todo. Esta mujer, con su miedo y su desafío, era un algoritmo que no podía descifrar. Él dio un paso hacia ella, quizás para discutir, pero su cuerpo, aún débil por la cirugía masiva y la estancia en el hospital, lo traicionó. Palideció, visiblemente, perdió el equilibrio por un instante y tuvo que apoyarse en el respaldo de un sofá de diseño. Fue un movimiento casi imperceptible, pero Carmen, afinada por años de hipervigilancia, lo vio. Antes de que su cerebro consciente pudiera procesarlo, su instinto de cuidadora se activó. Acortó la distancia entre ellos en 2 pasos y le sujetó el brazo, estabilizándolo. «Estás pálido», dijo, su tono cambiando de acusatorio a preocupado. «Deberías estar en el hospital, no interrogándome en tu torre de marfil». El contacto fue eléctrico. Para él era la primera vez que alguien lo tocaba sin miedo o sin querer algo en meses. Para ella era el primer contacto humano no amenazante en años. Él se irguió, apartándose de su agarre, pero su mirada se había suavizado. «Estoy bien», dijo bruscamente, aunque ambos sabían que era mentira. El momento de vulnerabilidad había roto la tensión. «Gracias». Ella asintió, volviendo a su posición defensiva, pero el hielo se había resquebrajado. «Retira a tus hombres, Gabriel, o esta conversación termina». Él la miró fijamente y finalmente exhaló, derrotado. Sacó su teléfono. «Ruiz», dijo al aparato, «retírense. Vuelvan al cuartel general. La señorita Sosa no requiere sus servicios». Los días siguientes fueron una extraña tregua. Fiel a su palabra, la prensa guardó silencio. La historia de la donante milagrosa se desvaneció, sustituida por el siguiente ciclo de noticias. Los hombres de traje oscuro desaparecieron de su calle. Sin embargo, la protección de Gabriel simplemente cambió de forma, volviéndose más sutil, más sofocante. De repente, el dueño de El Grano Singular, que siempre había sido amable pero distante, se volvió casi servil con ella, dándole los mejores turnos. Cuando preguntó por qué, Inés, su jefa, admitió nerviosamente que un consultor de seguridad de Herrera y Novatec había pasado por allí para revisar los protocolos de seguridad del local y había pagado generosamente por las molestias. Luego, el casero de su apartamento, un hombre notorio por ignorar las peticiones de reparaciones, apareció un día con un cerrajero de primera línea para instalar un nuevo sistema de seguridad de alta tecnología en su puerta, cortesía de un programa de mejora del barrio del que nadie había oído hablar. Gabriel no la estaba vigilando, estaba controlando su entorno, estaba construyendo una jaula invisible a su alrededor, pieza por pieza, todo bajo la apariencia de generosidad. La tensión estalló una tarde de jueves. Carmen regresó a su apartamento después de un turno agotador y encontró a una mujer alta y severa, vestida de negro de pies a cabeza, esperándola en el pasillo, flanqueada por 2 enormes cajas metálicas. «Señorita Sosa»,
dijo la mujer con un acento francés que sonaba caro. Soy Cecil, la estilista personal del señor Herrera. Estoy aquí para su prueba de vestuario. Carmen se quedó helada. ¿Prueba de vestuario? ¿Para qué? Cecile la miró con una mezcla de lástima y desdén. Para la gala del hospital, por supuesto. El evento benéfico en el Palacio de Cristal. El señor Herrera insiste en que necesita un atuendo apropiado. Abrió una de las cajas para revelar un vestido de noche de un rojo intenso, una creación de seda y gasa que probablemente costaba más que su alquiler de un año. Fue la gota que colmó el vaso. Era la suposición de que ella era algo que había que arreglar, vestir y exhibir. ¡Fuera!, gritó Carmen, sorprendiendo a la estilista y a sí misma. «Saque esto de aquí, ahora». Agarró el teléfono que Gabriel le había insistido en que llevara para emergencias y marcó su número, temblando de rabia. Él contestó al primer tono. «Deja de intentar comprarme», le gritó al teléfono. «No soy una de tus empresas, no soy un objeto que puedas envolver en seda y exhibir, no voy a ir a ninguna gala». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensó que había colgado. Luego, escuchó un sonido que no esperaba, una risa. No era una risa burlona, sino una carcajada genuina y profunda, un poco oxidada por la falta de uso. «Dios mío», dijo Gabriel, su voz sonando extrañamente humana. «Creo que nadie me ha hablado así en una década, ciertamente no por teléfono». La ira de Carmen vaciló, desconcertada por su reacción. «Eres refrescante, Carmen, y tienes razón. Me he equivocado. Cecile puede ser mucho». La furia de ella se desinfló, dejando solo el cansancio. «No voy a ir, Gabriel». Él suspiró. «La gala no es para mí. Es para el ala de cuidados intensivos del hospital. El ala que nos salvó a los dos. El dinero recaudado comprará las máquinas que te mantuvieron cómoda mientras donabas y las que me mantuvieron vivo. No te pido que vengas como mi cita». Tropezó con la palabra, como si le fuera extraña. «Te pido que vengas como la invitada de honor, la verdadera razón por la que estamos recaudando fondos. Ven, no por mí, por ellos, y te prometo». Su voz se volvió seria. «Después de esto, si todavía quieres desaparecer, te daré personalmente los recursos para hacerlo. Un nuevo nombre, un pasaporte, fondos, una vida donde nadie pueda encontrarte, ni siquiera yo». La oferta la dejó sin aliento. Era todo lo que había deseado, la libertad total, pero venía con un precio. Una noche más bajo los focos, una noche siendo la creación de Gabriel Herrera. Aceptó, en contra de su buen juicio, sintiendo que era un trato con el diablo, aunque uno que podría llevarla al cielo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un cibercafé oscuro y maloliente, Sergio tecleaba furiosamente. Había perdido el rastro de Carmen cuando los hombres de Herrera la recogieron, pero la rabia lo había vuelto metódico. Había visto la noticia de la gala benéfica en el Palacio de Cristal del Retiro. Sabía que Herrera estaría allí, y si Herrera estaba allí, su nueva y brillante posesión también lo estaría. La seguridad sería impenetrable para un ataque frontal. Pero Sergio no trabajaba así. Él trabajaba desde dentro. Ignoró la seguridad de Herrera Innovatec y se centró en los proveedores. El servicio de catering, la empresa de eventos. Encontró una vulnerabilidad en el sistema de contratación de personal temporal de la empresa de catering. Creó una identidad falsa, un estudiante de hostelería con excelentes referencias falsificadas. En cuestión de horas, Miguel Sánchez estaba en la lista de camareros para la noche de la gala. La noche del evento, el Palacio de Cristal, era un sueño febril. La estructura de hierro y vidrio estaba iluminada contra el cielo nocturno de Madrid, brillando como una joya en el Parque del Retiro. Por dentro, la élite de España se mezclaba, sus joyas y risas resonando en el vasto espacio.
Carmen se sentía como una impostora, un fraude. Al final, había elegido un vestido sencillo, de un verde bosque profundo, que había comprado en una tienda de segunda mano de lujo, rechazando las creaciones de Cecil. Gabriel, sin embargo, la miraba como si fuera la única persona en la sala. Estaba a su lado, protector, pero visiblemente orgulloso, presentándola a médicos y filántropos. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió una chispa de algo que no era miedo. Era una sensación de poder, de ser vista, pero la sensación era una trampa, una ilusión de seguridad tan frágil como las paredes de cristal que la rodeaban. En un momento, Gabriel fue llamado por la alcaldesa de Madrid, una conversación ineludible. «Vuelvo en un segundo», le prometió. «No te muevas». Carmen asintió, aunque el mandato la irritó, y se dirigió a una barra para pedir un vaso de agua. Estaba sola, vulnerable por primera vez en toda la noche. Sintió una presencia a su lado. Un camarero con un uniforme impecable se inclinó hacia ella, sosteniendo una bandeja de copas de champán. «Señorita, una copa de champán», ofreció. Carmen levantó la vista para negar con la cabeza, y su sangre se convirtió en hielo. Sus pulmones se cerraron. El mundo se inclinó. No era un camarero, era Sergio. Su rostro era el mismo, pero sus ojos eran pozos oscuros de posesión y triunfo. Le sonrió, una sonrisa lenta y fría que no llegó a sus ojos. El pánico la paralizó. No podía gritar, no podía moverse. Estaba atrapada en el centro de la sala más segura de Madrid, frente al único hombre del mundo que la quería muerta. Sergio se inclinó más cerca, como si fuera a recoger su vaso vacío, su movimiento oculto por el bullicio de la fiesta. Su voz fue un susurro venenoso, solo para ella, mientras su sonrisa de camarero permanecía fija para el resto de la sala. «Veo que has mejorado tu seguridad, cariño», siseó, la palabra de afecto convertida en un arma. «Lástima que solo sirva para mantenerme fuera y no para mantenerte a ti dentro. ¿Te gusta ser su mascota, Carmen? ¿Te gusta la correa de diamantes?» El terror fue tan absoluto, tan visceral, que el vaso de agua resbaló de sus dedos. Se estrelló contra el suelo de mármol con un ruido agudo que pareció cortar la música. El sonido hizo que Gabriel se diera la vuelta al instante. Vio el vaso roto, vio el rostro de Carmen, blanco como el de un fantasma. Corrió hacia ella, apartando a un banquero de su camino. «Carmen, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» Ella solo podía temblar, señalando con una mano temblorosa el lugar donde había estado Sergio. Pero él ya no estaba. Se había disuelto entre la multitud de camareros, un fantasma que había entregado su mensaje y desaparecido. Él estaba aquí, susurró, las palabras ahogadas por el terror. «Sergio, estaba aquí». La cara de Gabriel se ensombreció. Su mirada pasó de la preocupación a una furia helada. La seguridad había fallado. El enemigo estaba dentro. A la mañana siguiente, antes de que Gabriel pudiera triplicar la seguridad o iniciar un rastreo de cada empleado de la gala, era demasiado tarde. Sergio, metódico y cruel, lanzó su ataque. El teléfono de Carmen, el nuevo y seguro que Gabriel le había dado, cobró vida con una cacofonía de notificaciones. Su nombre estaba en todas partes. Los blogs de cotilleos, las revistas del corazón e incluso algunos medios más serios tenían su cara. El titular más grande era de Madrid Confidencial, la misteriosa donante, santa desinteresada o cazafortunas experta. La historia estaba llena de fotos de ella y Sergio de hacía años, riendo, abrazados en vacaciones. Pero el audio era lo peor. Fragmentos de conversaciones, hábilmente editados por Sergio, donde ella se quejaba de las deudas, de querer una vida mejor, de estar harta de ser pobre. Sacado de contexto, la pintaba como una mujer materialista y manipuladora que había planeado todo.
Sergio la había etiquetado, no como una víctima, sino como una depredadora. Gabriel estaba en el ático cuando ella se despertó, leyendo los informes en una tablet con una expresión que era puro granito. El calor de la noche anterior, la conexión que habían sentido, se había evaporado. En su lugar estaba el CEO, el estratega, el hombre que desconfiaba de los motivos de todo el mundo. «Carmen», dijo, y su voz era plana, sin emoción. «Hay muchas cosas que no me has contado». Ella corrió a su lado, viendo las fotos, leyendo las citas fabricadas. «No, Gabriel, eso es mentira, está editado, está todo sacado de contexto. Ese es él, ese es Sergio. Te dije que era peligroso». Intentó explicarle la naturaleza de la persecución, el acoso digital, pero las pruebas circunstanciales eran demasiado buenas. Él la miró, y por primera vez, ella vio la duda en sus ojos. «Te creo», dijo. Él, pero su tono era hueco. «Te creo que te está acosando, pero el público no lo hará, y te ha encontrado, se infiltró en mi gala, sabe dónde vives». Ella retrocedió, herida por su desconfianza. Él levantó una mano cortándola. «Recoge tus cosas de tu apartamento, las que necesites, manda a mi chofer, te vienes conmigo, ya no estás segura allí». Ella lo miró, dándose cuenta de la verdad. Él no confiaba plenamente en ella. La estaba aislando, no solo del mundo, sino de su propia vida. «Gabriel, no», empezó a protestar, pero la decisión en su rostro era absoluta. «Es por tu propio bien, Carmen». La puerta del ático se cerró con un clic suave y definitivo. Él la había rescatado de su apartamento, solo para encerrarla en su jaula dorada. Los primeros días en el ático de Gabriel fueron la definición de una jaula dorada. El silencio era lo más ensordecedor. Era un silencio estéril, filtrado, muy diferente del bullicio caótico y vivo de su apartamento en Lavapiés. Carmen tenía a su disposición un cine privado, una piscina infinita que parecía derramarse sobre los tejados de Madrid y un armario lleno de ropa que Cecile había dejado por si acaso, pero no tenía una llave de la puerta principal. Estaba aislada del mundo, una prisionera de lujo mientras, abajo, en las calles, su reputación estaba siendo sistemáticamente destrozada. Gabriel estaba presente, pero distante. Pasaba horas encerrado en su despacho, su voz un murmullo furioso en conferencias telefónicas con equipos de abogados y expertos en relaciones públicas. Cuando salía, la miraba con una mezcla de preocupación y una frustración que bordeaba la sospecha. «Carmen, mi equipo de relaciones públicas sugiere que emitamos una declaración conjunta», le dijo una tarde, pasándole una tablet con un borrador. «Algo que muestre un frente unido». Ella leyó las palabras, frías y corporativas, que la pintaban como una víctima agradecida bajo la protección benévola de Herrera. Sintió una oleada de náuseas. «No», dijo, devolviéndole la tablet, «no voy a ser parte de otra de tus estrategias. Esto no es una fusión de empresas, Gabriel. Esto es mi vida». La brecha entre ellos se ensanchó. La duda de él era un veneno sutil que contaminaba el aire del ático. Una noche, él entró en la biblioteca donde ella estaba mirando las luces de la ciudad, incapaz de dormir. Sostenía unos papeles en la mano, su rostro marcado por el cansancio y el conflicto. «Mi equipo legal encontró esto», dijo, su voz desprovista de la calidez que había empezado a surgir entre ellos. «Es una solicitud de tarjeta de crédito conjunta de hace 2 años y medio, con un límite de gasto altísimo. Él pagaba por todo, Carmen. Las vacaciones en Ibiza, la ropa, las cenas caras. Las fotos que filtró coinciden con los extractos. ¿Cómo se supone que voy a rebatir esto? ¿Cómo se supone que voy a creer que no estabas con él por el dinero?» El golpe fue tan brutal como si la hubiera abofeteado. Vio en sus ojos la misma duda que había
Visto en los policías de Santander, la misma suposición fácil de que ella era una oportunista. El hecho de que viniera de él, el hombre cuya vida había salvado, la rompió. Era control, susurró ella, su voz temblando de una rabia helada. No era generosidad. Él controlaba cada céntimo para que yo no pudiera irme. Cada vez que compraba algo, él recibía una alerta. Cada cena era un favor que le debía. Era una correa, Gabriel, no un privilegio. Pero tú no puedes ver eso, ¿verdad? Para ti, el dinero es solo dinero. No puedes ver cómo se usa como un arma. Esa fue la noche en que todo cambió. Él intentó disculparse, decir que solo estaba tratando de entender todos los ángulos, pero el daño estaba hecho. Él la miraba no como a la mujer que había desafiado su poder en la cafetería, sino como un problema que había que gestionar, una variable inestable en su ecuación perfectamente controlada, una posible responsabilidad legal. «Te salvé la vida», susurró ella cuando él salió de la habitación, las palabras dirigidas no a él, sino al reflejo de su propio rostro pálido en el cristal de la ventana. «Arriesgué mi seguridad para salvarte, y ahora me miras como si yo fuera la amenaza». Se quedó allí durante horas, viendo cómo la ciudad pasaba de la noche al amanecer, y el miedo que la había paralizado durante 2 años comenzó a transformarse. Se solidificó, convirtiéndose en algo frío, duro y afilado. El miedo se convirtió en resolución. Se dio cuenta de la verdad fundamental. Gabriel no era su salvador, era simplemente un carcelero diferente, uno que usaba la seda y la seguridad en lugar de las amenazas y el acoso digital. Ambos hombres, a su manera, intentaban controlarla. Nadie iba a salvarla, nadie más. A la mañana siguiente, esperó a que Gabriel se encerrara en su despacho para su llamada matutina de gestión de crisis. Entonces, se dirigió al terminal de seguridad del ático, un ordenador de última generación que controlaba todo el edificio. Era un sistema de Herrera y Novatek. Recordó el nombre del jefe de seguridad, el hombre que la había seguido y al que Gabriel había llamado para que se retirara. Ruiz. Encontró el directorio interno y le envió un mensaje cifrado a través del propio sistema de Gabriel. «Ruiz, soy Carmen Sosa, estoy en el ático. Sé que usted solo sigue las órdenes del señor Herrera, pero él está equivocado en esto. Está tratando de protegerme y esa protección me está matando. Usted es un hombre de seguridad. Yo tengo un plan para neutralizar la amenaza. Permanentemente. Necesito verlo, sola». Sabía que era un riesgo monumental. Ruiz podía informar a Gabriel inmediatamente, pero algo en la forma en que Ruiz la había mirado, con una especie de respeto profesional en lugar de lástima, le dio una pequeña esperanza. Media hora después, el ascensor privado sonó. Ruiz salió. Era un hombre de unos 50 años, en una forma física impecable, con ojos que no revelaban nada. No había informado a Gabriel. «El señor Herrera está en una teleconferencia segura durante la próxima hora», dijo, su voz un murmullo profesional. «Tiene 5 minutos, señorita Sosa». «¿Qué tiene?». Carmen lo llevó a la biblioteca, lejos de los oídos electrónicos del despacho principal. Habló rápido, su voz clara y sin rastro de histeria. «Sergio, el hombre que me acosa, es un narcisista patológico. La humillación pública es su objetivo principal. Ganar es lo único que le importa. No es solo un exnovio loco, es un estratega digital. Y su arrogancia es su mayor debilidad». Ruiz la escuchaba inmóvil, evaluándola. «El señor Herrera está planeando enterrar la historia con dinero y poder legal. Eso no funcionará, solo enfurecerá más a Sergio, lo hará volverse clandestino y más peligroso. La única forma de detenerlo es exponerlo, públicamente». «Un plan», continuó Carmen inclinándose hacia adelante. «Gabriel va a convocar una rueda de prensa para limpiar mi nombre. Es lo que haría su equipo de relaciones públicas.
Tenemos que convencerlo de que lo haga. Pero el objetivo no es limpiar mi nombre. El objetivo es atraer a Sergio. Ruiz frunció el ceño. ¿Atraerlo? La seguridad será máxima. No podrá acercarse. Carmen sonrió, una sonrisa fría que sorprendió a Ruiz. No vendrá como él mismo. Se infiltrará. No como camarero esta vez. Eso sería demasiado obvio. Vendrá como prensa. Es demasiado arrogante para perderse el espectáculo de mi humillación final. Querrá estar allí para verme arder. Querrá hacer la pregunta que me destruya. Ruiz comenzó a ver el contorno del plan, y un destello de admiración profesional apareció en sus ojos. Su equipo necesita crear una puerta trasera digital, una identidad de prensa falsa para un bloguero independiente poco conocido, una acreditación que él pueda descubrir y robar. Tiene que creer que es más listo que ustedes, que está burlando la seguridad de Gabriel Herrera. Ruiz permaneció en silencio durante un minuto completo, procesando la audacia del plan. Es increíblemente arriesgado, señorita Sosa. Si sale mal, si él sospecha que es una trampa, podría reaccionar violentamente. O peor, si tiene éxito, la pondrá a usted en la misma habitación que su acosador. Carmen no flaqueó. Si no hacemos nada, sale mal, él me encontrará tarde o temprano, o Gabriel me mantendrá en esta jaula para siempre. ¿Cuál es la diferencia? Yo seré el cebo, pero usted y su equipo serán la trampa. Necesito que grabe todo, cada ángulo, y necesito que sus mejores hombres estén entre la prensa, vestidos de periodistas, armados y listos para moverse en cuanto dé la señal. Él no puede escapar esta vez. Ruiz asintió lentamente, una decisión tomada. Voy a necesitar que convenza al señor Herrera de hacer la rueda de prensa. Él se opondrá. Carmen asintió. Déjeme eso a mí. Esa tarde, Carmen se enfrentó a Gabriel. Entró en su despacho sin llamar. Él levantó la vista, sorprendido. Gabriel, he estado pensando, dijo, proyectando una falsa sensación de derrota. Tienes razón. Tu equipo de relaciones públicas tiene razón. Esconderme aquí me hace parecer culpable. Necesitamos una declaración pública. Convoquemos una rueda de prensa. Dejemos que me hagan sus peores preguntas. Lo aclararé todo. Responderé a todo. Es la única manera de terminar con esto. Gabriel la miró incrédulo. Había estado tratando de convencerla de hacer una declaración escrita durante días. Carmen, es alimentar a los tiburones. Sergio les ha dado demasiada munición. Te destrozarán viva. No, voy a permitir que te expongas así. Su instinto protector estaba en plena vigencia, pero ahora Carmen lo veía como lo que era. Un obstáculo. Ya me están destrozando, respondió ella, su voz firme. Me estoy marchitando aquí arriba mientras él gana, mientras el mundo cree sus mentiras. Si no lucho, él ya ha ganado. Déjame hundirme, dijo, acercándose a su escritorio. Pero déjame hundirme luchando. No me dejes ser una víctima en tu informe anual. Confía en mí, una última vez. La miró, fijamente, viendo el fuego en sus ojos, la misma determinación de acero que había visto en la cafetería. Vio que no era una petición de permiso, sino una declaración de intenciones. Suspiró, derrotado. De acuerdo, mañana al mediodía, en el atrio principal de la torre, pero será bajo mis condiciones. La seguridad será absoluta y mi equipo revisará cada palabra que digas. Ella asintió. Como quieras, Gabriel. Salió de la oficina, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que el verdadero plan ya estaba en marcha. La mañana siguiente, el atrio de la Torre Herrera era un circo de caos mediático. Cientos de periodistas, cámaras y unidades móviles llenaban el vasto espacio de mármol. Carmen estaba en una sala de espera privada justo al lado del escenario, vestida con un sencillo traje pantalón de color gris pálido. Gabriel estaba con ella, ajustándose la corbata, su nerviosismo palpable. «Recuerda, cíñete al guión», le dijo, dándole la mano.
Abordamos las acusaciones de frente, negamos la motivación financiera y nos centramos en el acoso. No dejes que te provoquen. Ella asintió, su rostro una máscara de calma, aunque por dentro su sistema nervioso estaba en llamas. Ruiz le había confirmado por un microauricular oculto hacía 5 minutos. El objetivo está en el edificio. Ha mordido el anzuelo. Salió al estrado. El rugido de los obturadores de las cámaras fue ensordecedor. Los flashes la cegaron por un momento. Gabriel se sentó en la primera fila con el ceño fruncido, pareciendo un león guardián listo para saltar. Ella se acercó al atril y respiró hondo. Empezó leyendo la declaración preparada por el equipo de relaciones públicas, una negación legalista y fría de ser una cazafortunas y una víctima de información maliciosa. Pudo ver a los periodistas aburrirse. Habían oído esto antes. Habían venido a por sangre. Entonces, a mitad de la página, se detuvo. Apartó los papeles del atril. Un murmullo recorrió la sala. En la primera fila, Gabriel se puso rígido, a punto de levantarse. «Pero esa no es la verdad», dijo Carmen, su voz temblando pero resonando con una claridad inesperada a través de los altavoces. «No es la verdad completa». Las cámaras se acercaron enfocando su rostro. «La verdad es que no soy una cazafortunas», continuó, su voz ganando fuerza mientras abandonaba el guión. «Soy una superviviente. La verdad es que huí de un hombre que me dijo que si no podía tenerme, se aseguraría de que nadie más lo hiciera. Un hombre que creía que yo era su propiedad. Un hombre que es brillante, metódico y muy cruel». Los periodistas estaban ahora completamente en silencio, cautivados. «Y la verdad», dijo, sus ojos barriendo la multitud, buscando, «es que sé que está aquí hoy». El pánico estalló. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas miraban a su alrededor, desconcertados. Gabriel se medio levantó de su silla, su rostro pálido de terror. «¿Qué estás haciendo?» Ruiz, vestido con un traje oscuro en el lateral de la sala, le puso una mano firme en el hombro. «Espere, señor. Confíe en ella». En el fondo de la sala, cerca de la salida de emergencia, un hombre con una acreditación de prensa de un blog poco conocido levantó la mano agresivamente. Era él, Sergio. La arrogancia había ganado. No podía resistirse a ser la estrella de su propia película, a asestar el golpe final. «¡Señorita Sosa!», gritó, su voz disfrazada de indignación periodística. «No es verdad que usted vivió de mi cliente durante 2 años, que tiene un historial de deudas, y que esto no es más que un intento desesperado de difamación ahora que él ha seguido adelante y la ha dejado. ¿No es usted la verdadera acosadora?». Era la pregunta exacta que Carmen y Ruiz habían predicho, la bala de plata que él creía que la destruiría. La cámara principal giró hacia él, pero una docena de cámaras ocultas, controladas por el equipo de Ruiz, ya estaban enfocadas en su rostro. Carmen lo miró directamente. La distancia entre ellos era de 50 metros, pero se sintió como 1 centímetro. Toda la sala contuvo la respiración. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y triste. «Hola, Sergio», dijo al micrófono. El silencio fue absoluto. El color desapareció del rostro de Sergio. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que la narrativa había cambiado. «Me alegro de que hayas venido», continuó Carmen, su voz ahora tranquila y letal, «porque ya no tienes que esconderte detrás de tus ordenadores y tus audios editados. Ahora puedes decirle a toda esta gente lo que me dijiste esa noche en Santander. ¿Qué me dijiste que harías si alguna vez intentaba irme? ¿Qué me harías si alguna vez le contaba a alguien lo que eras?». La trampa se había cerrado. Su ego, su necesidad de control, lo había traicionado. Su rostro, transmitido en vivo a millones de personas, se contorsionó de la indignación fingida a una rabia pura y descontrolada. Había perdido el control.
Te dije que te destruiría, gritó, su voz rompiéndose por la furia, olvidando dónde estaba. Te dije, que eras mía y que me aseguraría de que todo el mundo viera la zorra mentirosa y desagradecida que eres. Me perteneces. Fue una confesión pública, inequívoca. La humillación que él había planeado meticulosamente para ella se había dado la vuelta y lo había aplastado. Antes de que pudiera dar un paso, dos de los periodistas de Ruiz, agentes de seguridad de élite, estaban sobre él, inmovilizándolo contra el suelo. El caos estalló en la sala, pero era un caos controlado. Ruiz se acercó con calma, seguido por dos policías uniformados que habían estado esperando fuera del atrio. «Sergio Martín», dijo Ruiz, su voz clara para que todos la oyeran, «queda detenido por acoso agravado, amenazas de muerte, coacción y difamación». Mientras se lo llevaban, gritando amenazas vacías, Carmen permaneció en el estrado, temblando violentamente, pero de pie. Las cámaras se volvieron hacia ella. Sus flashes ahora no eran armas, sino reflectores. Ya no era la cazafortunas. Era la mujer que había atrapado a su propio monstruo. Gabriel subió al escenario, su rostro una máscara de asombro, profunda culpa y una admiración tan abrumadora que lo dejó sin palabras. Simplemente se quedó allí, a 1 metro de distancia, dándose cuenta de que nunca la había entendido realmente. Esa noche, el ático estaba en silencio una vez más, pero era un silencio diferente. Era tranquilo, pacífico. Estaban sentados en el sofá, no muy cerca, pero tampoco en extremos opuestos. La televisión mostraba las imágenes de la rueda de prensa, la confesión de Sergio en bucle. «Lo siento», dijo Gabriel finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, despojada de su arrogancia de CEO. «Estaba tan concentrado en protegerte con mis muros, en usar mi poder para construir una fortaleza, que no me di cuenta de que te estaba encerrando. Estaba tratando de resolverlo por ti, como siempre resuelvo todo». Carmen lo miró. La ira que había sentido hacia él se había disipado, dejando solo una comprensión cansada. «Lo sé», dijo ella. Se levantó y se sirvió un vaso de agua de la jarra sobre la barra, aceptando su hospitalidad por primera vez. «Pero nunca fui una damisela en apuros, Gabriel. Nunca necesité que me rescataras. Solo necesitaba las herramientas y un aliado, y las usé». Él asintió aceptando su verdad. «Tú te salvaste a ti misma, Carmen. Hoy, en ese escenario, fue lo más valiente que he visto nunca. Yo solo estuve en el camino». La dinámica entre ellos se había roto y reconfigurado. El desequilibrio de poder, la deuda de vida que él sentía y el miedo que ella sentía, todo se había nivelado en ese atrio. Él la miraba ahora no como a una víctima frágil o un problema complicado, sino como a una igual, como a alguien que poseía una fuerza que su dinero no podía comprar, ni su poder podía controlar. La gratitud que él sentía ya no era una carga de posesión, sino un simple y profundo respeto. 6 meses después, un letrero de madera de olivo pintado a mano colgaba alegremente sobre una puerta de color verde bosque en el barrio de las Letras. «El grano y la hoja», decía. El local era pequeño pero luminoso, una pared de ladrillo visto cubierta de estanterías de libros de segunda mano. La otra, un mostrador de madera clara con una brillante máquina de espresso italiana. El aire olía a café recién molido y a papel viejo. Carmen estaba detrás del mostrador, riendo mientras enseñaba a una nueva empleada a hacer latte art. Llevaba unos vaqueros, una camiseta sencilla y un delantal con el logo del café. La campanilla de la puerta sonó y el sol de la tarde entró, silueteando a un hombre. Era Gabriel. Él no llevaba traje. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camisa de lino, y parecía más relajado de lo que ella jamás lo había visto. Se acercó al mostrador, sus ojos grises sonriendo.
Llevaba una pequeña bolsa de tela de arpillera. «De mi último viaje a Colombia», dijo, deslizándola sobre el mostrador. «Un grano de café raro de una pequeña finca familiar en las montañas. Pensé que te gustaría probarlo». Carmen cogió la bolsa inhalando el aroma. «Huele increíble», dijo. «Gracias. Al inversor principal de mi socio le encantará». Él sonrió. Era el socio silencioso, el inversor que había proporcionado el capital inicial, pero el plan de negocio, el diseño, la ejecución, todo había sido de ella. Sus reglas, su creación. Él se inclinó sobre el mostrador. Un gesto casual que era mundos aparte de la intensidad posesiva de sus primeros encuentros. Ella se inclinó para encontrarlo. Se dieron un beso suave y lento, un beso de socios, de iguales, que sabía a café y a futuros posibles. «Estoy orgulloso de ti, Carmen», susurró él contra sus labios. Ella se apartó un poco, sus ojos brillando con una luz que era puramente suya. «Yo también estoy orgullosa de mí», dijo. Estaba anclada, estaba a salvo, y por primera vez en su vida era completamente libre.